Bienvenidos a La Otra Mirada, al hecho, a la pieza, al hombre, un trazo a la imaginación y a la belleza de las artes. Los impresionistas rompieron con la tradición, cambiaron las técnicas, los temas y la forma de exhibir sus obras. Así redefinieron el arte contemporáneo de vanguardia. El 5 de abril de 1874, un grupo de jóvenes artistas, despreciados por el salón oficial y ridiculizados por los maestros clásicos, desafiaron las convenciones del arte, al organizar su primera exposición colectiva en el estudio del fotógrafo Nadar. Este audaz acto de rebeldía marcó el nacimiento de una revolución que cambiaría para siempre el rumbo del arte. El que yo sea pintor se lo debo a Eugène Boudin. Señor Boudin. Hola, Monet. Lo observaba de cerca mientras trabajaba. Fue como si se me cayera la venda de los ojos. Lo había entendido. Había comprendido lo que podía ser la pintura. Le dije a mi padre que quería ser pintor y mudarme a París. Ten por seguro, me dijo, que vas a trabajar de verdad. Te quiero en un taller con un maestro reconocido. Si no, te quitaré la pensión. Acepté sus condiciones y me fui a París. El París de 1862 se parecía mucho al de estas imágenes de unos años después, tras la invención del cinematógrafo por los hermanos Lumière. La capital francesa vivía bajo el Segundo Imperio, establecido cuando Luis Napoleón Bonaparte se declaró emperador, adoptando el título de Napoleón III. El emperador y su mujer, la emperatriz Eugenia, organizaban unas fastuosas recepciones en el Palacio de las Tullerías y se aseguraron de que París fuese una extravagante capital de las artes envidiada por el mundo. Pero en la Francia del siglo XIX, el arte más importante era la pintura y la escuela francesa era el orgullo del país. El poderoso Ministerio de Bellas Artes seleccionaba a los artistas que participarían. Desde el siglo XVII, para un pintor solo había un camino hacia el éxito: la exhibición oficial. Una muestra anual de arte francés con miles de cuadros colgados unos junto a otros. Pero para tener una mínima posibilidad de ser seleccionado, había que respetar los criterios estéticos de la época. Una pintura burguesa con retratos formales como los del emperador. Escenas históricas como las de Jean-Léon Gérôme, que plasmaban la antigua Grecia como una edad de oro. O personajes mitológicos como esta Venus con la piel de porcelana de Alexandre Cabanel, que encarna a la perfección los gustos de la época. Los estudiantes de arte que soñaban con ser famosos no tuvieron más remedio que apuntarse a las clases particulares que daban varios maestros conocidos, como Charles Gleyre, a cuya escuela Monet se unió en 1862. Atención, muchachos, el jefe. Inspección de tropas. Mucha suerte a todos. Aún recuerdo que se acercó a mi lienzo y dijo: está muy bien, joven. Está muy bien, joven. Pero se parece demasiado al modelo. Tiene delante a un hombre fornido con pies grandes y ha pintado pies grandes. pintó lo que veo. Todo lo que me emocionaba, la naturaleza, la realidad, parecían no existir para ese hombre. Cuando se pinta a una persona, hay que pensar en la antigüedad. Estaba desconcertado, pero conocía a algunos compañeros pintores que me caían bien. Alfred Sisley y Pierre-Auguste Renoir. Joven, me pregunto qué está haciendo en mi clase. ¿Pinta por diversión? Por supuesto. Si no me divirtiese, no lo haría. El destino reunió en la misma clase... Se acabó la clase. Se acabó.
A Claude Monet y Pierre-Auguste Renoir, el más humilde y alegre de todos, que había abandonado su trabajo como decorador de porcelanas para dedicarse a la pintura. Se acabó la clase. Se acabó. El estilo. Y a Alfred Sisley, un joven inglés que vivía en Francia con su adinerada familia. No mostrábamos interés por unas enseñanzas que iban en contra de nuestra naturaleza. Frédéric Bazille pronto se convirtió en un amigo íntimo. El mal de amores dura toda la vida. El placer del amor solo dura un instante. Bazille, Monet, Renoir y Sisley forjaron una amistad que pronto cambiaría la historia del arte. El tímido Bazille tendría un papel clave en esta aventura artística. Había venido a París para estudiar medicina por deseo de su padre, un terrateniente de la región de Languedoc. Pero Bazille soñaba con pintar y dibujar, como confesó a sus padres por carta. Querido padre, sé que te costará creerlo, pero he empezado a dibujar con mucho empeño. Y cada vez disfruto más con ello. Si no consigo reconocimiento, al menos seré feliz. La semana que viene iré al bosque de Fontainebleau con unos compañeros de clase. ¿Qué diría Claire de estos majestuosos árboles? La naturaleza no tiene ningún interés. A mi amigo Monet se le dan muy bien los paisajes. Nos da consejos muy útiles. En 1863, los 4 estudiantes se sintieron esperanzados tras una rebelión de pintores que recientemente había sacudido la prestigiosa Escuela de Bellas Artes. Ante la indignación pública por la negativa del jurado a aceptar la mayoría de los cuadros, Napoleón III se vio obligado a organizar una exposición para los rechazados en un anexo del Palacio de la Industria. Se exhibieron más de 1.500 obras rechazadas, incluida una que provocó una controversia generalizada entre los visitantes. Con el almuerzo sobre la hierba, Edouard Manet rompió las normas de la pintura clásica. Lo que sorprendió a muchos fue la representación de una mujer desnuda junto a unos hombres de la época. A diferencia de la representación típica de las mujeres en la mitología o de forma idealizada, esta escena resultó dura e impactante para los visitantes. Los críticos lo calificaron de sacrílego. Incluso Napoleón III dijo que el cuadro era indecente. ¿Habéis visto cómo rompe las leyes de la perspectiva? Sí. Con pintores como él, las cosas cambiarán. Eso espero. Para muchos artistas, por fin se había abierto una puerta. Sin saberlo, Edouard Manet acababa de hacer historia en el arte. Hijo de un alto funcionario público, Manet fue educado para respetar a los grandes maestros. Admiraba el Renacimiento italiano y la Escuela de Arte española. Pretendía emular a sus predecesores artísticos como Velázquez y llevar sus técnicas a entornos contemporáneos. Estaba obsesionado con retratar la sociedad tal como era realmente. A pesar del escándalo en la exposición de los rechazados, comenzó a trabajar inmediatamente en un nuevo cuadro inspirado en la maja desnuda de Goya y la Venus de Urbino de Tiziano, un tema clásico de la pintura que Manet trasladaría a la sociedad burguesa del Segundo Imperio. Manet estaba allanando el camino a otros pintores que soñaban con trascender los límites de la tradición académica. Cada vez descubro cosas más hermosas. La región es preciosa. La naturaleza es muy distinta y se torna amarilla. Hay viento, bonitas nubes. Es digno de admirar. Cuando observo la naturaleza,
Me parece que podría plasmarlo todo en un lienzo. Esta fue la inspiración de Monet en la primavera de 1864, mientras caminaba por los campos de Normandía, cerca de Honfleur. El bosque, la costa, los pescadores. Querido Basile, tengo muchísimas ganas de pintarlo todo. Inspirado por sus bocetos de Normandía, Monet se sintió confiado y preparado. Había llegado el momento de presentar sus cuadros a la exposición oficial. De vuelta a París, Monet trabajó con esmero en sus paisajes costeros. El plazo fijado por el jurado de la exhibición exigía que las obras estuvieran terminadas antes de las 8 de la tarde del 20 de marzo de 1865. Los artistas se apresuraron a perfeccionar sus cuadros. Entre ellos, había una mujer que deseaba tener una carrera artística. Madre, Algo casi imposible en ese momento. ¿cree que aceptarían este cuadro en la exposición? Podría aprovechar para intentar vender mis obras. Berthe Morisot, la larga batalla de una mujer por existir. Como muchas niñas de buena familia, estudió dibujo con un maestro de renombre. A los 18 años, la talentosa alumna pintó una granja en Normandía. Al año siguiente, comenzó a replicar los clásicos conservados en el Louvre. Era un auténtico talento en ciernes. A los 23 años, uno de sus cuadros fue aceptado en la exposición. De repente, Berthe Morisot visualizó una carrera en el mundo de la pintura, una idea que angustió a su familia cuando su maestro los informó. La reputación de Morisot estaba en juego. Era impensable que una mujer de su posición social hiciera una elección tan radical. Cariño, tienes mucho talento, pero de ahí a convertirlo en tu profesión, sería mejor que te casaras para ser respetada. Morisot tendría que luchar en todos los frentes. Tengo que demostrar que estoy decidida a emanciparme y que no necesito un marido para ello. En abril de 1865 se inauguró la Exposición Anual de Bellas Artes en el Gran Palacio de la Industria, en los Campos Elíseos. Como cada año, fue allí, en sus impresionantes galerías, donde el jurado decidió la suerte e incluso la carrera de unos pocos elegidos. El veredicto del jurado quedó recogido en este catálogo, donde estaban los nombres de los elegidos en blanco y negro. Berthe Morisot fue seleccionada otra vez con Estudio al borde del agua, que reafirmó su elección de vida. Para todos los seleccionados fue una oportunidad única de mostrar su trabajo a la sociedad parisina. Pero lo que más preocupaba a los artistas eran los críticos de arte, que tenían el poder de forjar o dañar reputaciones. Este fue el reto al que se enfrentó Manet con su cuadro Olimpia, que fue aceptado por el jurado, pero vapuleado sin piedad por la crítica. El cuadro del señor Manet, una odalisca de vientre pálido, una indecorosa modelo sacada de alguna parte, pretende representar a Olimpia. ¿Pero a qué Olimpia? A una cortesana, sin duda. Sin embargo, la crítica también sirvió de impulso para un pintor joven como Claude Monet. La primera vez que lo aceptaron en la exposición con dos paisajes costeros, sobre todo por el aclamado Desembocadura del Sena en Honfleur, se ganó el favor de la prensa, a diferencia de Manet. Monet es el autor del paisaje costero más original y versátil. Es el cuadro más perfecto y armonioso que hemos visto en mucho tiempo. Hasta ahora desconocido, se ha ganado una reputación con esta obra. Al lograr el éxito a la primera, Claude Monet dio esperanza a sus amigos. Pero al igual que Monet, Frédéric Basile tenía un dilema.
estudiante de medicina había acompañado a su amigo en varias ocasiones a Fontainebleau y por los senderos de Normandía. Estaba absorto en la pintura. Madre querida, necesito tu ayuda. Dile a papá que no me he presentado a los exámenes de medicina. Me temo que no le hará gracia que vaya a dedicarme a la pintura. En la exposición de 1866, Frédéric Basile debutó con su naturaleza muerta con pescado, ejecutado de forma exquisita, siendo la primera vez que el jurado lo aceptaba. Alfred Sisley con unos cuadros del pueblo de Marlot. Y Claude Monet volvió a ser aceptado con 2 nuevos cuadros. Un brillante periodista de 26 años llamado Émile Zola consideraría este hecho como el inicio de una revolución. Había pasado por todas esas salas frías, cansado de no ver nuevos talentos, cuando vi a una mujer joven con un vestido largo caminando hacia la pared como si hubiera un agujero. La mujer del vestido verde de Monet, conocido también como Camille, es el cuadro que más tiempo estuve observando. Es una pintura enérgica y llena de vida. A uno le hace mucho bien admirarla cuando está cansado de reír y encogerse de hombros. En su artículo sobre la exposición, Zola defendió a los pintores del futuro, incluido Claude Monet, a quien aún no había conocido, y a un tal Camille Pissarro, cuyos paisajes habían sido pasados por alto en su mayoría. Este señor es un desconocido del que nadie hablará. Me sentí en la obligación de estrecharle la mano antes de irme. Gracias, caballero. Su paisaje invernal me hipnotizó durante media hora en medio del gran desierto de la exposición. Es un pintor que me gusta. Camille Pissarro fue uno de los primeros en pintar al aire libre en lugar de en un estudio a partir de bocetos, regresando al mismo lugar para continuar, mejorar y terminar los cuadros. Era de una familia judía que vivía en las Indias occidentales danesas. Movido por su pasión por la pintura y su deseo de libertad, apoyó incondicionalmente a la emergente escuela de pintura, lo que le valió el apodo de El Patriarca de los Impresionistas. Lo que le gustó a Émile Zola de Pissarro y Monet fueron sus impresionantes representaciones del campo y la imagen poética que plasmaban de una realidad ordinaria. Varios pintores dedicarían su vida a la búsqueda del realismo. El primero fue Edgar Degas. Degas era hijo de un banquero italiano. Su familia vivía en el artístico 9º distrito de París. Comenzó vagando por los pasillos del Louvre, imitando a todos los grandes maestros. Sin embargo, en el fondo, no estaba satisfecho. Pero en un viaje a Italia tuvo una revelación. Estimado amigo, estoy ocupado haciendo unos retratos de mi tía y mis 2 primas pequeñas. La mayor es muy guapa. La pequeña es más lista que el hambre y más buena que el pan. Las estoy dibujando con sus vestidos y delantales blancos que les quedan tan bien. De vuelta a su estudio de París, Degas comenzó a trabajar en un cuadro monumental. En un formato normalmente reservado para pinturas históricas, optó por representar una escena hogareña, una pelea doméstica que muestra a una mujer joven en casa con sus 2 hijas pequeñas. El cansancio y la amargura se refleja en los rostros pétreos, poniendo de manifiesto el enfado de los cónyuges.
Degas había descubierto su vocación, capturar las emociones internas de sus contemporáneos a través de los cuadros. Pero él y otros pintores jóvenes, apoyados fervientemente por Solá, pronto enfrentarían importantes desafíos. Sin embargo, aunque aún disfrutaban de la vida sin preocupaciones, muchos encontraron consuelo en el taller de Frédéric Bazille, incluidos Alfred Sisley y Pierre-Auguste Renoir. Renoir pintó en broma un retrato de su amigo pintando un bodegón con una garza, mientras Sisley realizaba el mismo ejercicio que Bazille. Los antiguos alumnos de Gleyre mantuvieron su amistad gracias a la pintura, fortalecida por el regreso de Claude Monet. Fue allí, en el estudio de Bazille, donde en marzo de 1867 los amigos terminaron los cuadros que presentarían a la exposición. Claude Monet optó por la que creía que era su obra maestra. Con Mujeres en el jardín fue la primera vez que pintaba personas, muy distinto de sus habituales escenas al aire libre, lo que le permitió capturar los matices de la luz natural. Renoir se decantó por el tema de la mitología para cautivar al jurado, a pesar de que el realismo del cuerpo de su Diana sobrepasaba los límites aceptables de la pintura clásica. Sisley continuó explorando el bosque de la Selle Saint-Cloud, al oeste de París. Frédéric Bazille pintó a su familia en el jardín de su casa, cerca de Montpellier. Pero cuando se anunciaron los seleccionados por el jurado en 1867, el resultado les pareció cruel e incomprensible. Los habían excluido. Bazille y sus amigos estaban indignados por lo que consideraban una gran injusticia. Hemos decidido que cada año alquilaremos un gran estudio para exhibir nuestras obras. Hay varios jóvenes talentosos que piensan igual que yo. Esta nueva generación de pintores quería unirse para organizar una exposición independiente y dejar de lado la oficial y a su jurado arbitrario e impredecible. Soplaban vientos de revuelta en los estudios de París. Paul Cézanne, hijo de un banquero, era amigo de Émile Zola. Este había apoyado el sueño de Cézanne de convertirse en artista desde que iba al colegio. Cézanne estaba trabajando para desarrollar su característico estilo, que implicaba el uso de colores oscuros aplicados en capas de pintura gruesas y texturizadas, a menudo con una espátula. Queda patente en el retrato de su padre leyendo L'Événement, el periódico en el que Solá había defendido a los nuevos pintores. Y en este retrato de Antony Valabrecht, rechazado por la exposición de 1866. En su último cuadro, Cézanne volvió a plasmar una escena mitológica impregnada de oscuridad y violencia, desafiando los estándares estéticos del jurado. Este cuadro hará rabiar a los entendidos en bellas artes. Pero el estricto sistema de la exposición siguió siendo una trituradora de artistas cuyas carreras a menudo pendían de un hilo, como fue el caso de Claude Monet, quien en 1867 decidió dedicarse de lleno a la pintura. Querido Bazille, he estado trabajando mucho. Tengo una veintena de cuadros en marcha. Unos impresionantes paisajes costeros, personajes y jardines. En la terraza de Saint-Adresse hay unos colores con matices que delimitan los elementos de la pintura. Desde el profundo mar hasta las llamativas flores anaranjadas que contrastan con él, pasando por el juego de luces y sombras, el artista fue sentando las bases de lo que más tarde se convertiría en el impresionismo. En tiempos de incertidumbre, basta con un contratiempo para cambiarlo todo. Querido Bazille, el 25 de julio Camille dio a luz. Desde hace unos días nos falta hasta lo más básico. No tenemos pan ni fuego para cocinar. Nos morimos de hambre. Monet estaba en apuros. Ya no podía permitirse el lujo de pintar. Tuvo que confiar en la solidaridad entre artistas para salvarse. Querido Bazille, ¿puedes enviarme un poco de negro marfil, blanco plateado y azul cobalto? Siento molestarte, pero te aseguro que no me queda otra. Justo entonces, en el otoño de 1868, un conocido de su padre, un constructor naval de Le Havre, encargó un retrato de su esposa, dándoles un respiro a los jóvenes padres.
En contraste con los temas históricos y los estilos tradicionales favorecidos por la academia, los impresionistas compartían la pasión por capturar la vida cotidiana y moderna en todas sus realidades, desde lo espectacular a lo mundano, con un estilo igualmente moderno. El movimiento impresionista representa un punto de inflexión en la historia de la pintura occidental. ¿Ha vuelto usted a vivir junto a nosotros la experiencia de disfrutar del arte? La semana próxima regresamos con una nueva mirada al mundo de las artes visuales. Hasta entonces, muy buenas noches.